Live. Continuamos con su programa Plato Fuerte. Como le habíamos anunciado, en nuestro plato fuerte de hoy nos acompañan el doctor Franklin de Jesús, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Franklin. Buenos días, Efraín. Gracias. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo están los acontecimientos? ¿Cómo está esa candidatura, esas aspiraciones a diputado? Porque todavía no lo puedo denominar como precandidato, porque hay que esperar que el partido lo escoja. Claro, es decir, ante todo permíteme agradecer la gentileza, la cortesía que has tenido de invitarme. Me siento sumamente honrado de estar en tu programa y espero que sea de agrado para todos aquellos amigos televidentes que nos están escuchando en estos momentos. El placer es mío. Sí. Tener una figura como usted en este programa. Sí, gracias, de verdad. Es decir, ¿cómo va la candidatura, como me has dicho? Realmente vamos haciendo todo el mayor esfuerzo. Consideramos que es mejor fracasar haciendo el intento que dejar de triunfar por temor al fracaso. Esperamos, por ejemplo, somos de aquellos que tenemos la esperanza de que sí es posible construir un futuro diferente, de que sí es posible aspirar a dejar un ambiente más favorable para nuestras futuras generaciones. Franklin, la circunscripción número 1 es una circunscripción en las aspiraciones a diputados y también a regidores. Yo la veo un poco difícil, es decir, hay que trabajar mucho, según yo veo los aspirantes que hay en esa circunscripción, porque usted se va a enfrentar con dirigentes y con personas que ya son diputados, como Jacqueline Ortiz, Miriam Cabral, que es miembro del comité político, y con Sandra Abinader, entre otros. ¿Cuál va a ser su trabajo para usted enfrentar esos dirigentes que ya están posicionados en la circunscripción número 1? Claro, sí, realmente reconocemos todos los atributos que tienen nuestros aspirantes. Nosotros, por ejemplo, creemos de que si tenemos la esperanza de construir un futuro diferente, tienen que dar oportunidad al mérito, tienen que darle oportunidad al conocimiento. Entonces, en cuanto a los atributos, nosotros pensamos que uno de los mayores problemas que tiene nuestra sociedad es la pobreza. Entonces, no podemos vivir inherente. En ese sentido, hemos visto que la población de República Dominicana en los últimos 69 años, calculando esto en base al tercer censo de 1950, nos hemos multiplicado por 5.041. ¿Qué quiere decir? La población dominicana en 1950 era de 2.135.000 habitantes. Hoy en día somos 10.766.000. ¿Qué quiere decir? Nos hemos multiplicado por 5.041. La población mundial en 1950 era 2.600 millones. Hoy en día es de 7.550 millones. Quiere decir que se ha multiplicado por 2.9. ¿Qué quiere decir eso? Si no hemos multiplicado por encima de la media normal, eso quiere decir que no tenemos cómo controlar los niveles de hacinamiento y los niveles de vulnerabilidad en los que viven una gran parte de nuestra población. En ese sentido tenemos, según datos de Comunidad Ciudadana, 1.050.000 familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, es decir, que viven en las márgenes de los ríos y que viven en márgenes de cañada. En el sentido, por ejemplo, de personas que viven, por ejemplo, en hacinamiento, 1.247.999. ¿Qué quiere decir esto? No podemos vivir en herente. Es decir, la población tiene que haber una ley. Hemos pensado una ley general de población donde se determinen, por ejemplo, datos importantes como son la generación de riqueza, la sustentación alimentaria, donde ponen datos como el acceso a tener un buen techo, el acceso a vivir un ambiente favorable. Entonces, en base a esa ley general de población, creemos necesario de que se cree un Banco Nacional de Desarrollo Económico, en el cual se priorice primero la generación de riqueza. En ese sentido, por ejemplo, se priorice, por ejemplo, dar ayuda a proyectos con obligación de resultados en los cuales
en los cuales, por ejemplo, se agregue mayor valor adquirido a lo que producimos. En ese sentido, además, por ejemplo, otro dato que tenemos, no tenemos una planificación urbana, una planificación urbana coherente. Si nos podemos observar, un 74.4% de nuestra población vive en zonas urbanas. La población, por ejemplo, rural en el año 2000 era de un 36%, hoy en día de un 25%. Es decir, no puede ser, no tenemos cómo suplir todas las necesidades de una demanda de una población que la mayor parte vive en la ciudad. Otro dato podría ser, por ejemplo, nos cuestiona mucho los embarazos en adolescentes. Por ejemplo, los embarazos en adolescentes hay que ver que son embarazos de alto riesgo. En ese sentido, por ejemplo, niñas que quedan embarazadas tienen una más alta incidencia de gestosis. Cuando hablamos de gestosis hablamos de la hipertensión inducida por el embarazo, donde hablamos de la preeclampsia, la eclampsia, donde hay, por ejemplo, síndromes caracterizados por hipertensión arterial, edema de miembros inferiores y proteinuria. Están los sangrados gestacionales y están las roturas prematuras de membrana que predisponen a infecciones. En este sentido, sí tenemos que controlar esos embarazos en adolescentes. Entonces hay que mejorar la ley de protección al niño, al infante y al adolescente. Creemos que hay que llevar programas, no tanto a nivel escolar, sino también a nivel de la población escolar y la familia, sobre lo que implica un embarazo en un adolescente. Es decir, limita todas las posibilidades de desarrollo de esa persona. Y hay que recordar, detrás de una familia que vive en condiciones de hacinamiento, el núcleo central es una mujer que la mayor parte de las veces quedó embarazada en el tiempo no adecuado. Continuamos con plato fuerte. Franklin, su contacto con la dirigencia de la circunscripción 1 del PLD, ahí mismo también, ¿cuántos votos se tenía que obtener o se tiene que obtener para ganar una candidatura a diputado en la circunscripción 1? Y si usted tiene algunos números de algunas encuestas para que se le exprese aquí a los televidentes. Por ejemplo, tenemos entendido, según la norma, deben ser aproximadamente un diputado por cada 50.000 habitantes. Ahora, 50.000 votantes. Ahora bien, por ejemplo, la población en el año 2016 era sobre 650.000 votantes. Hoy en día son 853.000. Es decir, en las elecciones del 2016 eran 6 plazas. Hoy en día, me cuestiono, en base proporcionalmente podría ser que sea más, pero no tengo un dato seguro. Puedo dar el dato del 2016 que eran 6 diputados. Ok, la pregunta que le hice, su contacto con la dirigencia del PLD, y si tiene algunos números de algunas encuestas que usted ha mandado a realizar particularmente, ¿cómo están sus números? Sí, realmente en ese sentido, por ejemplo, yo no soy de los que cree mucho en encuestas. Sí, siempre y cuando si tú lo haces para estudio personal, sí. Ahora, y en ese sentido no hemos hecho ningún tipo de encuesta, porque realmente yo soy prácticamente una persona que dentro del medio político soy un desconocido entre comillas. Es decir, pero no pierdo la esperanza de que sí es posible construir un futuro diferente. Ahora, cuando tú haces una encuesta, la mayor parte de las encuestas que hemos visto es porque van acorde a quien la manda a hacer. Entonces, en ese sentido, no es totalmente honesto en ese sentido, porque si todo depende de quien la haga. Franklin, vámonos ahora a lo general. Cuando le digo lo general es ya a la parte en sí del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo ve usted la situación del Partido de la Liberación Dominicana después de esta lucha de facción o de facciones dentro de la organización, como se dice, con el tirijala, para usar un término popular que había, con que una facción no quería que el presidente se reeligiera, la facción del presidente quería que el presidente se reeligiera, y al final el presidente anunció que no va a buscar una nueva repostulación. Después de ese anuncio, ¿cómo ve usted la situación dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Hay que ver que el PLD es un partido de unificación de criterios, de toma de decisiones por consenso, y según podemos observar, las causas que quizás nos han separado no son mayores
que las causas, que las razones por las cuales debemos unirnos. Es decir, como en todo lugar siempre hay pequeñas dificultades, pero al fin y al cabo somos el PLD, somos el Partido de la Liberación Dominicana y juntos lograremos transformar esta sociedad y seguir avanzando en cuanto a las transformaciones que realmente se han venido haciendo. Pero hay contradicciones entre politólogos de que dicen que de aquí al 2020, mayo del 2020, que son las elecciones generales, el PLD llegaría dividido a ese certamen, y otros dicen que no, que el PLD ha sabido por tradición entenderse dentro del partido. ¿Con cuál de las dos versiones usted está? Recuerda que realmente yo pertenezco a la circunscripción 1 y hay que reconocer que el presidente de nuestro partido es el presidente Leonel Fernández. En ese sentido, apoyaría, como es un partido de decisión de consenso, la circunscripción 1 está apoyando al presidente Leonel Fernández. Se anunció ayer su retiro o declinó su declinación como candidato o buscar la candidatura presidencial por el PLD, Almarante Barret. ¿Cree usted que dentro de esa renuncia, cree usted que dentro de ese conglomerado de precandidatos que buscaban la candidatura, valga la redundancia, hay algún tipo de conato, de conflicto entre ellos? ¿Por los anuncios que él hizo? Sí, es posible. Hay que ver, por ejemplo, en el ocaso del término de Alejandro Magno, por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Al final, tenía que decidirse en base a quién tenía que seguir el reinado. Hay que ver que Alejandro Magno fue producto, su ascenso, de una traición a Filipo II. Entonces, ¿qué ocurre? Al final dijo... Rectifico, su declinación fue el jueves. Fue el jueves, sí. Pero entonces, ¿qué ocurre? Él dice, ganará el más fuerte. Entonces, en ese sentido, yo he visto, por ejemplo, hay que ver los grandes aportes que el presidente Danilo Medina ha hecho a nuestra nación. Ahora bien, es mejor, yo basaría mis méritos en méritos personales y no, por ejemplo, basarme en la aspiración de aspirar el liderazgo del príncipe. Por ejemplo, Joseph Stalin fue sustituyendo poco a poco los 12 miembros del Politburó, de tal manera que cada uno de ellos le debiera sus méritos al príncipe de Moscú y no a sus méritos personales. Entonces, sin méritos y sin conocimiento no es posible de hacer ninguna transformación. En un momento donde hay varias cosas importantes. Uno es el ser humano, la persona, que es quien es capaz de producir bienes y servicios y quien es capaz de producir la riqueza. Y por otro lado, necesitamos un Estado gerentista que vele por el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de las personas y la preservación de los derechos fundamentales de la gente. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que buscar es la manera de hacer un Estado de que mejoren las condiciones de transparencia, de equidad social, de igualdad de oportunidades, que son indispensables para que las personas se desarrollen, para que tengan la posibilidad de cristalización de un sueño. Es lo más importante. Lo más importante es la gente, es la persona, porque es quien hace un país rico. Es decir, si vemos esto en base, por ejemplo, a países donde el ingreso per cápita es más alto, y visto esto como condiciones favorables de vida, son aquellos países donde hay altos niveles de igualdad, de oportunidades y equidad social. Franklin, ya nos están haciendo señas, un mensaje final a la circunscripción número 1 y a toda la población. No, realmente decir, gracias por la oportunidad, decir a los jóvenes de nuestro país, a las mujeres, a todos los ciudadanos, de que no pierdan la esperanza, de que vivimos un ecosistema que nos corresponde a todos por igual y hay que buscar la manera de que el poder esté en ellos, pero el poder está en ustedes en la medida de que son conscientes y lo saben y son capaces de decidir realmente lo que quieren. Y no hay ninguna fuerza que pueda contra un pueblo cuando ha decidido elegir el destino que realmente más le favorece. Franklin, gracias por aceptar nuestra invitación y Plato Fuerte está abierto para cuando usted quiera volver a nuestro programa. Agradezco una nueva vez más la gentileza, la cortesía que has tenido. Gracias por la oportunidad.
siempre que hay la forma oportuna de poder orientar la sociedad, realmente para nosotros es muy agradable. Gracias también a los amigos televidentes, y el próximo sábado volvemos con otro plato fuerte.